Hola, bienvenidos a una semana más de trabajo. Esta semana trabajaremos del 8 al 12 de febrero en cuarto grado. Empezamos con matemáticas. Hablaremos algo sobre los ángulos. Requerimos nuestros materiales, nuestros transportadores que hicimos la semana pasada. Adelante. ¿Qué tal, chicos? Vamos a trabajar en matemáticas. Seguimos viendo el tema de los ángulos. Y vamos a seguir trabajando con nuestros transportadores caseros. Aunque después ya vamos a trabajar con el transportador del juego de geometría. Lo primero que vamos a hacer es observar los ángulos que se encuentran en la página 67 de nuestro libro. La indicación es, primero, vamos a observarlos. Segundo, vamos a tratar de elaborarlos en nuestro cuaderno. Pueden utilizar sus transportadores caseros. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer? ¿De dónde a dónde voy a abarcar? Bueno, voy a colocar mi transportador y voy a ver hasta dónde va a llegar. Y voy a medir cuántos grados tiene desde la base hasta el otro vértice. Recuerden que este transportador medía en cada ángulo 30 grados. ¿Puedo contar? 30, 60, 90, 120 grados y después llevarlo a mi cuaderno. Si en algún momento nos puede servir el otro transportador, también lo vamos a usar. En el segundo caso, nuevamente, vamos a utilizar nuestra base. ¿De dónde empieza? Y entonces coloco mi centro, mi primer vértice y voy a contar hasta dónde va a llegar mi ángulo. Y ya que lo tenga, entonces lo paso a mi cuaderno. Lo mismo voy a hacer con el tercero. Nuevamente, pero esta vez va hacia la izquierda. Fíjense, estos dos fueron hacia la derecha. Esta vez empieza hacia la izquierda. Coloco en el centro mi puntito, mi primer vértice, y voy a ver, ¿qué creen? Que este no llega a ninguna rayita. ¿Se acuerdan qué podemos hacer en estos casos? Aquí son 30 y llega a la mitad. O bien, voy a ver mi otro transportador, a lo mejor me sirve más. ¿Se acuerdan cuántos grados mide cada uno de estos ángulos? 45, ¿verdad? Entonces coloco mi centro, mi primer vértice y ahí quedó. ¿Cuánto midió este ángulo? De cada uno le vamos a anotar cuántos grados mide. Voy a hacer el primero para que no quede ninguna duda. Vamos a suponer que este es mi libro, este es el ángulo. Son los ángulos que están en el libro. Y quedamos que son 30, 60, 90 y 120. Aquí voy a marcar cuántos grados son. Y recuerden cómo se colocan los grados. De cada uno vamos a hacer lo mismo. Pero tenemos una dificultad en el último. Hay dos ángulos. Bueno, pues voy a tener que medir primero uno, este o este, para saber cuánto mide cada ángulo. Y aquí voy a poner una medida y aquí voy a poner la otra. De este último, de este que está aquí arriba, simplemente coloco mi punto central, mi vértice y coloco mi transportador. Cuento cuántos ángulos hay. ¿Cuántos grados hay de un vértice hacia otro? Y lo coloco aquí en medio. Lo mismo voy a hacer con cada uno de ellos. Bueno, ya que en el libro y en el cuaderno anotamos la medida de cada ángulo, vamos a contestar las preguntas de la página 68, que nos dicen, ¿cómo trazaron los ángulos? Alarguen o acorten, es decir, hagan más grandes o hagan más pequeñas las líneas de los vértices. Y la pregunta es,
¿Se conserva el ángulo o cambia? ¿Y por qué? Podemos hacerlas más largas o más cortas. ¿Les costó más trabajo reproducir alguno de los ángulos? ¿Cuál les costó más trabajo? ¿Y por qué? Y el último, ¿cuánto miden estos dos ángulos juntos? Bueno, esta es la letra F. ¿Cuánto miden los dos ángulos juntos? Hay que sumar cuánto mide este ángulo y cuánto mide este otro para saber cuánto miden entre los dos. Esa sería la primera lección de matemáticas. En la siguiente lección vamos a volver a utilizar nuestro transportador casero para empezar. Pero después ya vamos a utilizar el transportador del juego de geometría. Lo primero vamos a volver a hacer los dobleces de nuestro transportador hasta que nos quede un ángulo de 90 grados. Recordamos que este ángulo de 90 grados lo dividimos en 3 partes. Bueno, nos va a costar mucho trabajo, pero vamos a tratar de dividir este ángulo de 30 grados en 3. Ahí está. Ay, me costó un poco de trabajo. Pero ya está dividido en más partes. Cada uno de estos ángulos de 30 grados está dividido en 3 partes. Lo voy a hacer en el pizarrón, ya que en este se ve muy poco. Vamos a ver. Vamos a dividir en 3 partes cada uno de estos ángulos. Ya tengo mi primer ángulo dividido en 3. Voy a hacer lo mismo con los otros 2. Ahí está. Vamos a ir haciendo operaciones. Si nuestro primer ángulo medía 90 grados y al dividirlo en 3, cada uno de esos ángulos medía 30 grados, ¿cuánto miden ahora estos ángulos? Esta abertura. Cada parte está dividida en 3. Tenía 30 grados, entonces ahora tengo 10 grados en cada uno, ¿no? Tenía primero 90, luego 30 y ahora tengo 10 grados en este. En su libro van a encontrar un cuadro. Este cuadro lo vamos a ir contestando precisamente con ayuda del transportador que tenemos hecho o bien con el ejemplo que tenemos en el pizarrón. Si ustedes observan la página 69, los ángulos están marcados de un color específico. El primero está marcado de rojo, la primera división está marcada de azul y la última que acabamos de hacer está marcada de verde. Vamos a ver. Dice la primera pregunta. ¿Cuántos grados mide el ángulo que forman las líneas rojas? ¿Cuántos grados tiene este ángulo? ¿Qué fracción de giro completo representa este ángulo? ¿Qué fracción es? Si este fuera un círculo completo, ¿qué fracción sería este ángulo? Después tenemos, ¿cuántos grados mide cada uno de los 3 ángulos que se formaron con los dobleces marcados de azul? Aquí están, los primeros que marcamos. ¿Cuántos grados tienen estos ángulos marcados de azul? Ya lo dijimos. ¿Cuántos grados medirán los ángulos marcados con líneas verdes? ¿Cuántos grados medirán estos ángulos? Ya también lo comentamos. ¿Qué pasa si haces lo mismo en un círculo más pequeño? Intenten hacer esto haciendo un círculo en su cuaderno más pequeño y vean, midan si los ángulos miden exactamente lo mismo que lo que miden estos de aquí.
Y el inciso F, que dice todos los equipos obtuvieron las mismas respuestas, esa no la podemos contestar porque esta vez no estamos trabajando en equipos, no estamos trabajando con todos, lo estamos haciendo de manera individual. Bueno, posteriormente, en la página 71, tenemos una nueva división. Pero esta ya no la podemos hacer con nuestro transportador casero porque es muy grande para hacer estas pequeñas medidas. ¿Qué vamos a utilizar? El transportador de nuestro juego de geometría. En este transportador hay líneas más pequeñas que los 10 grados que aquí se ven. Estas líneas marcan cada una un grado. En el ejemplo nos piden que marquemos con un grado cada una de las líneas que están allí. Bueno, este plumón es muy grueso, quizá no lo pueda hacer tan exacto, pero voy a hacer todo lo posible por hacerlo. Entonces tenemos aquí que ir marcando con un lápiz, con punta bien delgadita, cada uno de los grados que aquí se marcan. Nos vamos a ir así hasta terminar nuestro ángulo. Bueno, a mí no me salió tan exactito como está en el libro, pero en el libro sí queda bien quedan bien marcados estos ángulos. Es más, para ustedes se los pusieron más fácil porque prácticamente se tiene que colocar en medio de cada una de las líneas punteadas. Ahora sí, si este completo medía 10 grados, dice así: ¿cuánto mide cada ángulo de los que acabas de trazar? ¿Cuánto mide cada uno de ellos? Si son 10. ¿Cuántos grados mide el cuarto de círculo que tiene cada uno de ustedes? Otra vez, ¿cuánto mide todo esto en grados? Allí terminaría la segunda lección de esta semana. En la siguiente lección vamos a ver un reloj. Que el reloj prácticamente es nuestro transportador casero que hicimos al principio. Está dividido en 12avos. En cada una de estas partes, de estos finales de vértices, están las horas del reloj. Y hay nuevamente un cuadro que vamos a contestar respecto a los grados, respecto a los giros, respecto a las fracciones. Y vamos a ir utilizando nuestro transportador. Dice, por ejemplo, la manecilla grande estaba en el 1 y llegó hasta el 4. Estaba en el 1 y llegó hasta el 4. ¿Cuántos grados giró? ¿Se acuerdan cuántos grados hay en cada uno de estos ángulos? Dijimos hay 30 grados. Del 1 al 4 estaba en el 1 y giró hasta el 4. ¿Cuántos grados giró? Luego dice, la manecilla pequeña estaba en el 9. Estaba en el 9. Aquí está. En esta línea. Y llegó al 12. Estaba aquí y llegó al 12. ¿Cuántos grados giró? Nuevamente contamos. La manecilla grande ahora estaba en el 12 y giró hasta el 6. Simplemente vamos a ir contando cuántos grados va girando. En el inciso H, por ejemplo, nos habla más bien de fracciones. Dice, la manecilla pequeña giró media vuelta. ¿Cuánto será media vuelta? Pues voy a utilizar mi transportador a la mitad y tengo media vuelta. Y llegó al 9, en donde estaba originalmente.
De esta manera vamos a ir contestando cada una de las preguntas que se encuentran en la página 73. Para finalizar con el ejercicio de la página 74. Vamos a ver un ejemplo. En la página 74 tenemos varios relojes y de cada uno nos mencionan los ángulos que quieren que coloquemos. Bueno, voy a hacer con ustedes el primero de ellos para que veamos cómo le tenemos que hacer con los demás. Nos dice que tenemos que hacer un ángulo de 60 grados. ¿Cómo le vamos a hacer? Recuerdan que la semana pasada dijimos que podíamos poner nuestro primer vértice hacia donde quisiéramos. Bueno, vamos a suponer que lo quiero hacia acá. Voy a poner mi primer vértice. Ahora, voy a utilizar mi transportador. ¿Cuál de los dos? ¿El casero o el del juego de geometría? Cualquiera de los dos, porque ya sabemos cuánto mide cada una de las rayitas. Vamos a ver. Nos dice que 60 grados. Y si recordamos, aquí hay 30, 60. Serían dos de estas rayitas, dos de estos vértices. Entonces, tengo 30, 60. Tengo que hacer mi ángulo hacia allá. Pasando por esta, tengo que llegar al 2 en este caso, porque empecé del 4, pero debo marcar mi ángulo y decir que son 60 grados. Vamos a suponer que no lo quisiera hacer con mi transportador casero. Lo quiero hacer con mi transportador del juego de geometría. Lo mismo voy a hacer. Hacia cualquiera de las líneas voy a colocar mi primer vértice y el segundo poniendo mi marca en el puntito y el 0 en la rayita y voy a contar hasta 60. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y tengo mi ángulo de 60 grados. Y ahora sí, terminando los relojes, terminamos las lecciones de esta semana. Nos vemos. Hola otra vez. Vamos a trabajar la materia de español en cuarto grado de la semana del 8 al 12 de febrero. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a seguir hablando de adjetivos y adverbios. Esto lo empezamos la semana pasada. En la página 55 de su libro van a encontrar dos textos. En uno vienen palabras resaltadas y en otro no. Vamos a observar el primero y el segundo texto y vamos a ver cuál nos menciona más especificaciones de lo que está escrito. Del primer texto vamos a tomar las palabras resaltadas y vamos a hacer dos listas. Una de puros adjetivos, ya los identificamos, y otra de puros adverbios. Ya que tengamos estas listas, vamos a elaborar un enunciado con cada palabra. En total van a ser 9 oraciones. Del primer texto vamos a buscar sinónimos de las palabras resaltadas, de los adjetivos y los adverbios. ¿Qué es un sinónimo? Recordemos que los sinónimos son palabras que significan lo mismo, aunque se escriban diferente. Por ejemplo, de escoger, seleccionar, de finalizar, terminar. Habrá momentos en que encuentren frases completas. Por ejemplo, si dijeran sumamente molesto, podríamos poner muy contrariado o muy enojado. También serían frases sinónimas. Y vamos a volver a escribir. Vamos a sustituir las palabras marcadas por los sinónimos y vamos a volver a escribir el texto. Hay que tener mucho cuidado de poner sustantivos, verbos, adjetivos, todos relacionados en género y número. Es decir, si hablamos de uno, una vez un hombre, no podríamos decir solitarios
o solos. Hay que tener mucho cuidado al sustituir por los sinónimos. Posteriormente, en el segundo texto vamos a subrayar los verbos. Ya sabemos qué son los verbos y estos generalmente están conjugados. Y vamos a cambiar los verbos que están en pasado. Para esto vamos a identificar este verbo está en pasado, este también, este también. Y ahora los vamos a transformar en verbos en presente. Por ejemplo, si dijera durmió, sería duerme. Si dijera pintó, sería pinta. Todos en presente. Y vamos a cambiar también algunas frases para que concuerden con el verbo. Por ejemplo, si dijera, había una vez una niña que siempre se enojaba. Pero al cambiarlo al presente, ya no diría enojaba, diría se enoja. Entonces, pero había también es pasado. Hay una vez una niña, no queda, no concuerda. Tengo que cambiar la frase. Y puedo decir, siempre o todos los días, la niña se enoja. Y de esa manera ya tiene un sentido esta frase. Entonces vamos a identificar verbos y quizá cambiar algunas partes de la oración. No tendría sentido decir, había una niña que siempre se enoja, porque había y enoja ya son tiempos diferentes. Entonces reescribimos el segundo texto, pero ahora cambiando los verbos. La última parte de español se refiere a la noticia nuevamente. Vamos a volver a leer la noticia que leímos la semana pasada. Y vamos a tomar una postura crítica, es decir, vamos a dar nuestra opinión al respecto. Y vamos a responder algunas preguntas que vamos a contestar en nuestro cuaderno. Las preguntas son, ¿de qué manera crees que beneficie a la comunidad esta vacuna? Estamos hablando de la vacuna de la COVID. ¿Qué has escuchado sobre ese tema? ¿De qué manera crees que beneficiaría a más personas? ¿Qué propondrías hacer para mejorar la situación de tu comunidad en relación con este tema? Y con esto concluimos la materia de español de esta semana.